Estás escuchando el podcast de ellas, donde te vamos a dar snacks psicoemocionales que te ayuden a evolucionar tu vida y tus relaciones. Soy Guada Sánchez y ayudo a mujeres a sacar su mayor potencial, curar sus heridas y elevar su vida. Y en este podcast te voy a hablar sin filtro. Llevas un tiempo soltera y quieres tener un vínculo, pero te está costando encontrar a la persona. Estás empezando a estar un poco harta de las citas. Tienes muy bien escrita tu lista de no negociables, también la de los ideales y lo que te gustaría que tuviese esa persona. Vas a conocerlos, pero estás empezando a desesperarte un poco en tu búsqueda. Y puede ser que estés en una edad en la que estás acercándote a los 30 y te preocupa el hecho de no tener suficientemente tiempo para construir lo que quieres construir. Esta es una inquietud que veo en muchas pacientes y además creo que tiene mucho que ver con el contexto cultural y el momento histórico en el que vivimos. La generación de nuestros padres tuvo una vida con menos opciones en general. Por ejemplo, a nivel de comunicación, ellos estaban vivos cuando se hizo popular la tele, la radio también tuvo un gran impacto y tenía mucho protagonismo en esa generación, pero no había internet, no había redes sociales y sobre todo no se viajaba tanto. Pero ni siquiera en la ciudad de al lado, todo sucedía más en tu barrio o tu ciudad. Obviamente hay personas para todo y hubo gente que viajó muchísimo, pero me refiero un poco a la población en general. De hecho, la generación de nuestros padres, la mayoría se fueron de viaje de novios a lo mejor a Granada o a Canarias, y era un viaje grande. Y la mayoría de gente de nuestra generación se va a otro país, a otro continente y muchos a la esquina más perdida que puedan encontrar. Es decir, la comunicación, que los viajes es parte de la comunicación, se ha desarrollado tremendamente y eso ha hecho que tengamos muchas más opciones. La mayoría de nuestras abuelas conocieron a sus parejas, a nuestros abuelos, en la plaza del pueblo. O a lo mejor era el hijo de la vecina o la maestra del pueblo que había llegado nueva. Y tenían un puñado de personas de las que enamorarse. Los que vivían en la capital, un poquito más de opciones. Pero gran parte de España vive en ciudades pequeñas o pueblos. Y a los 20 y tantos ya estaban casados, para los 30 ya tenían sus hijos, pero conforme van pasando generaciones, estos tiempos se han ido estirando. Y hemos llegado a nuestra generación, donde prácticamente estamos conectadas con toda la humanidad, donde vemos en tiempo real, literal, de que si pasa un terremoto sale en Twitter en 2 minutos después. Estamos conectadas con todo lo que pasa y esto es mucha información. Y también estamos conectadas con cualquier potencial pareja que esté en cualquier rincón de tu ciudad, de tu país o incluso de otro país, porque estamos a toque de app de un potencial compañero o compañera. Eso, junto con el hecho de que somos una generación bastante más hedonista y focalizada en nosotras mismas, y muchos y muchas de nosotras hemos puesto por encima los viajes, el Erasmus, conocer a diferentes personas, por encima de comprometernos con la primera persona que nos enamoramos en la vida, a diferencia de otras generaciones. De hecho, la mayoría de nosotras probablemente tuvimos una pareja alrededor de los 10 y muchos o 20, que muchas de nosotras dejamos o cortamos para irnos de Erasmus o nuestros primeros viajes, y luego muchas tuvimos otra pareja al final de los 20, algunas se casaron con esa pareja, algunas personas de mi generación encontraron otra a los 30 y algunas están divorciadas ya, a mi edad, que son 37. Y otro número de personas se echaron una última pareja en la primera mitad de los 30 y con esa se han asentado. Y hay un número de personas que no ha aparecido esa pareja o no ha funcionado y están en esa búsqueda de esa persona, un poco ese concepto también que ya hablaremos alguna vez de la persona con la que asentarse. Total, que aquí tenemos un número de variables que te acabo de mencionar, como el desarrollo de la comunicación, una generación mucho más enfocada en el hedonismo y una diversidad de opciones muy brutal que están creando una situación interesante en la que una de las cosas que está sucediendo es que hay un número de mujeres y de hombres que se están viendo en sus 30 sin pareja y que están sintiendo como una presión de no estar asentándose. Y esa presión puede ser tanto externa como interna. Y hay un número de vosotras que sí queréis asentaros y encontráis mucha incomodidad en esta situación y mucha incertidumbre. Y muchas veces me hacéis esta pregunta. En este podcast te quiero compartir un par de tips o ideas que tal vez te puedan ayudar a navegar esta situación de una manera más funcional. Una de las cosas que suelo identificar en mujeres que están en esta situación es que cuando tienen una cita o están empezando a conocer a alguien y no funciona, se vive como un semiduelo jodido. Y suele aparecer a menudo una sensación de no ser suficiente o de dudar de una misma, junto con el miedo y la presión temporal. Y este duelo o este rechazo pues se dificulta. Algo que me gustaría recordarte, si te ves en esta situación, es que un duelo es doloroso, siempre. Me gustaría validarte tu dolor y decirte que porque sea alguien que acabas de conocer o que conoces de hace poquito, eso no implica que un rechazo tenga que doler menos. Hay a veces que en 2 o 3 días nos podemos enganchar mucho a alguien. En una semana de conocer a una persona, compartir noches, compartir citas, se pueden sentir muchas cosas. Y te quiero decir que sentir esas cosas no es de ser una intensa ni tonta, es de ser humana, que fluye, que se da la vida, y por eso te felicito, hermana, y valido el dolor que sientes cuando eso no funciona. Y desde aquí te invito a que tú lo hagas también. Entonces, pequeño ejercicio que puedes hacer es permitirte, sin culparte y sin juzgarte, el sentir lo que sea que estés sintiendo. Porque
un rechazo al final es un duelo. Algo nutritivo positivo de alguna manera que traen estos duelos es que van a poner en evidencia ciertas heridas emocionales que puede que tengas. Y es que muchas veces cuando el otro nos rechaza, lo que aparece automáticamente es un autorrechazo. Entonces te invitaría a identificar si esto pasa dentro de ti. Si cuando el otro te dice, por ejemplo, pues mira, no quiero nada, o no siento lo mismo, o no quiero empezar un compromiso, dentro de ti aparece la sensación, la creencia de ¿seré yo? ¿Seré yo que no soy suficiente o que no soy suficientemente guapa o divertida? Y esto es un patrón que es interesante, importante que identifiques si sea en ti. Y es el patrón de que cuando una persona me rechaza, de alguna manera me acabo rechazando yo. Muchas veces, si me ha dejado una pareja, doy sentido a la situación diciéndome que es porque yo no soy suficiente. Es decir, saco sentido a lo que me está pasando atacándome yo. Entonces te invito a que identifiques si estos autoataques aparecen en tu caso y si es algo que puedas ver que pasa de manera recurrente. Es decir, que te ha pasado esta vez y te ha pasado otras veces y con otros tipos de relaciones. Pues probablemente si es así, es una señal de que hay alguna herida emocional y esto puede ser una buena oportunidad para empezar a explorar esas partes y podría convertirse en el inicio de un camino hacia una nueva relación contigo misma. Otro punto que quiero tocar es la importancia de la paciencia y la autocompasión en este proceso. En un mundo que nos empuja constantemente hacia la inmediatez, puede ser realmente difícil aceptar que algunas cosas, como encontrar a la persona con la que construir lo que tú quieres, se dé. Y el tema es no acelerar. Me imagino lo frustrante de sentir que el tiempo se está agotando, especialmente cuando ves a otras personas a tu alrededor que están haciendo lo que tú quieres hacer. Pero quiero recordarte que tu camino es único. Te animo a que identifiques si tiendes a compararte con el resto. A menudo esto solo te va a traer más ansiedad, que todo el tiempo te cuente y te agobie. Te animo a que identifiques este lugar también de crítica interna porque es interesante profundizarlo en el proceso terapéutico. Y por último me gustaría hablarte de la flexibilidad. Es importante que te mantengas conectada con tus deseos y necesidades y que sepas lo que quieres, pero también que te permita flexibilidad para adaptarte y crecer un poco en el camino. A veces tenemos tanto tiempo para pensar y hacer esa lista de no negociables y las cosas ideales que quiero que tenga alguien y cómo quiero que sea compatible mi pareja, que nos cerramos a la espontaneidad y a las cosas que pueden surgir. Cuando nos abrimos a conectarnos genuinamente con otras personas, ir cultivando esa flexibilidad, ese lugar es muy interesante en el que trabajar también el proceso terapéutico. De hecho, la flexibilidad mental es proporcional a salud mental. Con lo que te animo a dar la bienvenida a todas estas emociones, también a estar atenta a esas autocríticas en el proceso de conocer a gente y gestionar los rechazos desde un lugar de autocompasión. Intentar permitirte ese espacio, ese tiempo para lo que vaya surgiendo y también esa pequeña apertura mental o flexibilidad y dar espacio a ese duelo. Espero que te haya ayudado mucho este podcast. La semana que viene quédate porque vamos a hablar de citas y de red flags y creo que te va a ayudar muchísimo el podcast, así que nos vemos muy pronto con más snacks psicoemocionales sin filtro.